todo por estar, bueno, primero que todo ya nos dispararon la grabación automática. ¿Están de acuerdo con que esta sesión se grabe a todos los participantes y al conferencista? Sí, Por señora. supuesto, no hay ningún problema. Claro Ok, que yes. ok. Of course. Bueno, darle la cordial bienvenida y agradecerles a todos los participantes por la conexión que han hecho el día de hoy a la capacitación del plan de formación profesional que está a cargo del profesor Óscar Mogollón, director del Centro de Idiomas de la UDES, con una ponencia que nos está el día de hoy, enfoque de aprendizaje integrado de los contenidos en lenguas extranjeras. Entonces, adelante, profesor Omar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender esta pequeña sesión, esta pequeña charla. Como ya les indicaba el ICES, mi nombre es Omar Mogollón Laguna. Yo soy licenciado en idiomas. eh, Cuento con una especialización y una maestría UDES. He sido docente de inglés, portugués en la UIS por más de 20 años y bueno, yo hoy estoy aquí como director del Centro de Idiomas de los Centros de Idiomas de la UDES y hoy particularmente para contarles sobre esta metodología y este también enfoque que se llama CLIL, en español lo llamamos ICL o ICLE. Quizás algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerlo y sabrán que es bastante extenso, bastante rico en estrategias, en contenidos. Y bueno, mi idea hoy es compartir con ustedes, digamos, algunos aspectos generales, algunas pequeñas estrategias de cómo podemos llevar inglés al aula o una lengua extranjera, que en nuestro caso, por decisión del Ministerio de Educación, será inglés, y también por la visión de la universidad misma. Quiero saludar a algunos de nuestros participantes hoy. Buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Buenos días. También está con nosotros Hola Omar, buenos días. Bertilda, Camilo, Clemencia, Daniela. Voy a estar preguntándole a algunos de ustedes, así que atentos a ese micrófono. Quiero que participemos, quiero que podamos interactuar sobre algunos de estos aspectos y compartir, digamos, nuestras experiencias al respecto. Algunas consideraciones importantes al momento de hablar de este tema que se llama CLIL, An Overview of Content and Language Integrated Learning, es que no es necesario contar con un nivel C2 para llevar inglés al aula. No se trata de llevar una lección completa, una clase completa, una actividad completa, pero sí tal vez una pequeña porción, una pequeña actividad que inicie nuestro contenido, que digamos que de alguna manera inspire a los estudiantes no solamente a continuar con el contenido de nuestra aula, sino también a aprender, digamos, la versión de este en inglés. ¿De acuerdo? Otra consideración muy importante es sobre el uso del inglés. No quiero que se vayan a sentir frustrados quienes no han estudiado mucho el idioma. Recuerden que usar o hablar el inglés no significa hacerlo como lo hacen los nativos del mismo. Si no somos docentes de inglés, no hay problema, nadie nos va a juzgar y podemos tener cierto tipo de acento sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? La utilización de esta metodología no solamente propone enriquecer el conocimiento de nuestros alumnos, sino también inspirarlos, ¿cierto? Entonces, incluso nosotros mismos podemos aprender al momento que estamos realizando esta actividad, ya como hubo un famoso escritor y educador norteamericano, reformador, que decía que el maestro no solamente enseña, sino también debe inspirar el deseo de aprender. Y si no, va a ser como intentar forjar un hierro en frío. Y una última consideración es que esta es una metodología extensa, como ya lo mencioné, eh, con numerosas estrategias, numerosas, digamos, modificaciones, pero hoy compartiré con ustedes algunas de ellas en torno a lo práctico y al nivel que, digamos, tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Al nivel que nuestros estudiantes exponen en las pruebas de estado. Bien, vamos a comenzar entonces. Este es el tema, los temas para hoy. Vamos a hablar de una introducción en general. Vamos a intentar entender CLIL o ICL. Las 4 Cs de CLIL,
Vamos a compartir algunas, digamos, estrategias activadoras para incorporar CLIL en el aula. Y finalmente vamos a planear una pequeña actividad para llevar a nuestras clases. Y algunos de ustedes las van a compartir con nosotros. Estoy seguro que van a sobrar voluntarios. Vamos entonces a comenzar. Pero antes el objetivo, los 3 objetivos de esta pequeña sesión están aquí, están en inglés y tengo los 3 verbos principales de estos objetivos. Esta es una actividad de CLIL que quiero utilizar para mostrarles los objetivos de esta charla y así tener más coherencia en esto que estoy haciendo hoy, que es explicarles cómo llevar inglés, al menos un poquito, a nuestra aula. Entonces tengo los 3 verbos y les voy a dar 2 minuticos para que lean los 3 objetivos y me digan cuáles son los verbos para estos 3 objetivos. ¿De acuerdo? Pues, tomémonos ahí un par de minutos y ustedes me cuentan. Bien, los escucho. Entonces vamos con el primer objetivo. ¿Cuál es el verbo que tendríamos para ese primer objetivo? Explore. Explore. Introduce. Introduce. Okay. Thank you, teachers. So the first verb we have in here is introduce, to introduce participants to the principles and benefits of CLIL. Entonces es presentarles, recuerden, eso es introduce, presentarles a los participantes los principios y beneficios de CLIL. El segundo, ¿cuál sería el segundo? ¿Quién nos ayuda? Ahora sí, explore. Explore. Are you sure? To provide. Provide, exactly. Provide an overview of the forces. Provide, dar, recuerden, provide es dar, ¿no? Darles una visión general de las 4 Cs y su rol en la integración del contenido y en la lengua extranjera. Y finalmente, muy claro aquí. Marjorie, no te escuché. Es que también porque das estrategias. Ah, claro que sí. Y finalmente, explore, to explore strategies. ¿Qué hace diferente y qué hace aquí que no sea provide o que en el anterior no sea explore, como nos estaba indicando Marjorie? La preposición que he puesto en negrilla, ¿de acuerdo? Tal vez este ejercicio de CLIL manifieste un poco de complejidad al saber que los verbos tienen una preposición, pero no se preocupen, este es tan solo uno y los otros ejercicios que compartiré con ustedes no tienen dificultad absoluta. Entonces, el último objetivo es explorar algunas estrategias para incorporar CLIL en el aula, ¿de acuerdo? No una clase completa, como les decía, no una actividad exactamente, puede ser una pequeña porción de inglés en nuestras clases, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los 3 objetivos de esta pequeña sesión. ¿Qué espero de mis participantes? Actively engage, participación activa, que puedan responderme, participar, así como lo han hecho nuestras 3 compañeras recientemente, un trabajo colaborativo para una actividad que vamos a hacer al final y aplicar esto. Esta es una expectativa que tengo bastante amplia. Espero que puedan intentarlo. Si no lo han intentado antes, llevar un pequeño ejercicio. Ya les digo, no tenemos que ser C2.
Estas son mis expectativas respecto a esta presentación. Y quiero indagar un poco antes de empezar. What subjects do you teach? What subjects do you teach? Vamos a preguntarle a algún docente. Diana Sarmiento Vesga. Hola Diana, buenos días. Hola, apenas estaba tratando de mirar qué es lo que dice. No te preocupes, yo te estoy preguntando, ¿qué materias impartes? ¿Qué asignaturas das? Derecho administrativo, procedimiento administrativo y constitución política. ¿Has alguna vez integrado inglés o alguna vez has encontrado inglés en lo que has tenido que enseñar? Sí, he hecho algún ejercicio con los chicos de procedimiento administrativo en lo que es el tema de, por ejemplo, cuando trabajamos los medios de control. Entonces hay, por ejemplo, nulidad de restablecimiento del derecho 4 meses. Entonces hago las diapositivas en inglés y el ejercicio para que ellos practiquen el términos, por lo menos los números, mes, días, años, etc. Perfecto, perfecto, fantástico. Bueno, creo Así, que un poquito. Eso es CLIL de alguna manera, eso es CLIL. Yurley Andrea Briceño. ¿Cómo estás, Yurley? Yurley. Hola, Julie, buenos días. Bueno, creo que Julie tiene algún inconveniente tal vez con el audio, pero le podemos consultar a alguien más. Douglas Acosta. Hello, Douglas. How are you today? Hola, Douglas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Excelente. Douglas. ¿Qué tal? Bien, sí, señor. Douglas, ¿qué Excelente. materias impartes? ¿Qué asignaturas das? What subjects do you teach? Ok, doy aplicaciones móviles, sistemas operativos. Además de eso, imparto las asignaturas de programación 1, ¿sí? No hay duda que tienes muchísimo inglés en tu contenido, ¿no es así? Sí, señor. ¿Y no has intentado involucrarlo, digamos, de una manera genuina? Digamos, ¿quieres hacer un ejercicio y lo has puesto en inglés, no porque así venga la actividad o algo así? Sí, señor, claro, lo he puesto en inglés, inclusive hago los sliders de manera simultánea, de un momento a otro estoy hablando en español, tan normal, y de un momento a otro pues paso en inglés, coloco un slider en inglés, entonces quedan como, uy, profe, pero ¿qué? Muy bien, perfecto, perfecto. Esto definitivamente es CLIL, aunque pues tal vez una reflexión o un análisis de esa transición y cómo les puede afectar sería muy interesante también. Muchísimas gracias, Douglas. Genial, genial. También tenemos, Erika Acevedo. Hola, Erika, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Erika no está lista. She's not ready to talk now. Bueno, uno finalmente, una persona más y continuamos. Joana Tapias. Hola, Joana, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo estás, Joana? Bien. Joana, ¿qué asignaturas impartes? Yo dicto formulación de proyectos. Interesante. ¿Y has intentado alguna vez integrar inglés en tu enseñanza? Sí, señor, mediante la lectura de artículos científicos en segunda lengua, trato que Wow. los estudiantes involucren la segunda lengua en la asignatura. Indiscutible que en tu materia no tengamos que ver inglés, ¿no? Exactamente. Bien, entonces, como podemos ver, es clarísimo. Todos, algunos porque sencillamente hemos querido involucrarnos y otros porque sencillamente tenemos que hacerlo. Así que hay una manera, hay una metodología que ustedes pueden, después de esta pequeña sesión, continuar explorando que se llama CLIL. En español, iCLIL. Entonces, les voy a contar de qué se trata esta pequeña, esta metodología y enfoque. ¿Qué es metodología y enfoque? Puesto que es una teoría, está compuesto de muchas teorías, pero también tiene muchas herramientas prácticas. Entonces, es un enfoque educativo en el que los contenidos de las asignaturas que enseñamos los colocamos en una lengua distinta a la lengua materna de los estudiantes.
En esta metodología, la lengua y el contenido están entrelazados, ¿sí? Los profesores pueden centrarse en uno o en ambos aspectos, en el aspecto lingüístico o en el aspecto de contenido, o en ambos en un dado momento. Los profesores somos los que realizamos esta actividad normalmente, entretejer la lengua con los contenidos de nuestras clases. Y bueno, como les decía, es un enfoque porque refiere a una perspectiva teórica y conceptual, y también es una metodología porque también se refiere a un conjunto de procedimientos, de técnicas, de herramientas que utilizamos para poder impartir nuestras clases, nuestras lecciones. Eso es CLIL, ¿de acuerdo? Esta silografía muy antigua, de 1938, ofrece realmente una representación pictórica muy interesante de lo que es el entrelazamiento del contenido lingüístico y el contenido de nuestras propias materias. Porque aquí podemos imaginar que los pájaros son los elementos temáticos y los peces son los elementos lingüísticos, ¿de acuerdo? Podemos centrarnos en uno, en ambos, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente al respecto. Por supuesto, esta metodología posee beneficios. Beneficios porque es bueno integrarlo. Why is integrating content and language a good idea, a good thing? Es bueno porque, bueno, les cuento que las teorías generales de aprendizaje de idiomas sugieren que esta metodología AICLE tiene un gran potencial en el desarrollo educativo. En 2004, 80% de los Estados miembros de la Unión Europea impartían algún tipo de actividad o de lección utilizando esta metodología en cuanto a toda la enseñanza que podían impartir. Tiene 4 ventajas, 4 beneficios. El primero es la mejora lingüística, la mejora en la competencia lingüística. Luego también la mejora en el conocimiento de contenidos y también el incremento de motivación y, por supuesto, la internacionalización. Utilizar inglés y no hablar de internacionalización, bueno, no hace mucho sentido. ¿Pero por qué? La mejora de la competencia lingüística. Bueno, esta metodología ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de practicar y utilizar una segunda lengua. Atentos, no quiere decir que vamos a generar un debate completamente en inglés. Pueden ser 5 palabras, 3 palabras por clase, un ejercicio muy sencillo. Esto ya representa una mejora en la competencia lingüística del estudiante, de una segunda lengua o de una lengua extranjera. Recordemos que esos dos son conceptos diferentes. Una lengua extranjera es para nosotros inglés porque ninguna institución funciona con inglés en este país, básicamente, a menos que estemos hablando de San Andrés Islas. Y una segunda lengua es cuando creces rodeado de este idioma, porque hay instituciones, porque hay leyes, porque hay, bueno, esa sería la idea. Entonces, en nuestro caso es una lengua extranjera. Bueno, practicamos nuestro contenido de una manera auténtica. ¿Y por qué digo auténtica? Es porque no se trata de la conversación aburrida de la clase de inglés. Sí la recuerdan, con seguridad, donde Mr. Tanaka va a un restaurante y ordena comida. Eso no es realmente auténtico. Auténtico es explicarles, digamos, los elementos que juegan en la programación de aplicaciones móviles, como nos contaba Douglas, y que ellos tienen unos nombres particulares en español y, por supuesto, en inglés. Esto es una manera auténtica de llegar a nuestros estudiantes. ¿De acuerdo? También tenemos la mejora en el contenido, en el conocimiento de los contenidos, y es porque esta metodología permite a los estudiantes aprender los contenidos de las asignaturas a través de una segunda lengua. Es como repasarlos de alguna manera. Es también conectarlos con la cultura de la misma materia, ¿de acuerdo? De la misma asignatura. Es aprender de otras maneras y crear nuevas definiciones, nuevos significados a lo que ya hemos estado aprendiendo en nuestras disciplinas, enseñado en nuestras disciplinas, perdón. También tenemos un incremento en la motivación, por supuesto, cambiarle un poquitico el juego a los estudiantes, como lo mencionaba nuestro compañero, de pasarles una diapositiva en inglés, luego de una en español. Eso también puede generar no solamente un shock, pero también una motivación porque la cantidad del input aumenta y
y esto crea unas relaciones bastante significativas, dependiendo, por supuesto, cómo yo la presente y evitando el choque, ¿sí? Finalmente, internacionalización. Esta parte es muy importante porque esta metodología o este enfoque nos permite promover la internacionalización, ya que ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar competencias lingüísticas en mayor o en menor medida, pero aporta a este propósito. Y ayuda, prepara a los estudiantes para continuar aprendiendo estas disciplinas en otros idiomas, ¿de acuerdo? Genera una conciencia intercultural que es muy importante para, digamos, abrazar voluntariamente el aprendizaje del inglés o de una lengua extranjera. Entonces, estos son algunos de los beneficios que trae esta metodología. Hablábamos anteriormente también de que el CLIL tiene 4 Cs muy importantes. Y estas Cs tienen, bueno, son 4 palabras, por supuesto, que comienzan con C. La primera de ellas es Content, Communication, Cognition and Culture. Muy claras, muy transparentes en su traducción al español y interactúan continuamente en los procesos mentales de aprendizaje de un idioma y más se potencian cuando lo utilizamos con contenido, digamos, genuino o diferente al de las a veces aburridas clases de inglés. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos primero del contenido. Como dice aquí, it provides context for language learning. Entonces, se refiere a la materia que nosotros enseñamos. El contenido es importante porque proporciona el contexto para el aprendizaje de los idiomas. ¿De acuerdo? El aprendizaje de estas 5, de estas 10 palabras, de este párrafo entero, de lo que yo decida involucrar. Ese es el contexto que tenemos. No tenemos que sufrir creando el contexto porque ya lo tenemos, es lo que nosotros enseñamos. Y ayuda a los estudiantes a desarrollar los conocimientos y las destrezas por 2, me atrevo a decir. Las estrategias para incorporar los contenidos en las lecciones de CLIL pueden incluir la selección de temas relevantes, interesantes. Esto es, digamos, una de las partes más importantes en la planeación de estos cursos con CLIL, es que seleccionemos lo más relevante de nuestros contenidos para incluirlo allí y volverlo a explicar o empezar con este antes de contarlo en español. Resumo, entonces, el contenido es el conocimiento, las habilidades y la comprensión específica que genera la asignatura. También tenemos comunicación. La comunicación refiere a la lengua utilizada para enseñar. Aquí vamos a tener mucho cuidado porque no quiero decir que tenemos que enseñar completamente en inglés. No los estoy invitando a esto porque sé que algunos no se sienten confiados respecto a su formación o a su competencia. Entonces, es la lengua que usamos para compartir esa pequeña información, ¿de acuerdo? Las estrategias para involucrar la comunicación allí consisten en ofrecer oportunidades para que todos los alumnos participen. Y aquí es muy importante, digamos, formarnos o revisar primero lo que vamos a hacer para poder darles comentarios y corrección a los estudiantes, como creo que eso no se pronuncia así, creo que se escribe con una R de más, o creo que esa palabra no puede ir cerca de esta, ¿no? Pequeñas cosas que podemos aportarle también al estudiante. Entonces, esta comunicación nos permite interactuar con el contenido, mediante el contenido que ya nos genera previamente un contexto. Tenemos entonces también, la cognición. Cognition, es importante porque ayuda a los estudiantes a establecer las conexiones entre el contenido previo y el contenido nuevo, ¿cierto? Y nos ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento, de pensamiento crítico. Son las habilidades, como ya decía, de formación de conceptos, ¿de acuerdo? Esas son las conexiones que hacemos con el idioma que estamos utilizando en el contexto que ya teníamos.
Y finalmente la cultura, como ya lo mencionaba, crea una conciencia intercultural muy importante y ayuda a que después el estudiante voluntariamente quiera aprender inglés. Pero ¿cómo es que estas dos palabras se juntan y podemos decir lo que digo en un solo párrafo o en una sola frase? Entonces eso va a crear también, digamos, la curiosidad en los estudiantes y van a traer mejores ejemplos la próxima vez y nos van a sorprender quizás en nuestras propias clases. Eso me parece muy interesante y me parece que es como el propósito, uno de los propósitos principales de esta metodología. Bien, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con lo que les acabo de contar, utilizando una estrategia de CLIL. La estrategia se llama Finishing the Sentence o Finishing the Line y es bastante sencilla. Vamos a escribir, write a different ending for each sentence. One example is done for you. Entonces tenemos aquí, CLIL is an educational approach. Esto lo puse yo, pero puede ser algo mucho más sencillo. CLIL is useful for teaching technology. Puede ser. CLIL is a way to teach English in my class, for example, something that comes to your mind, algo que se les ocurra, vamos a involucrarlo en este pequeño ejercicio. Les voy a compartir el link. Vamos a usar un Padlet para colocar allí todas nuestras, digamos, ideas de cómo terminar esto, ojalá con lo que yo previamente les conté, para que de esta manera podamos darle valor a esto que es el CLIL. Les voy a compartir aquí el link, ¿de acuerdo? Aquí vamos a verlo y sencillamente vamos a agregar aquí nuestra frase, ¿de acuerdo? Haciendo clic en este más, vamos a agregar aquí nuestra frase. So I can use CLIL, I can say CLIL is useful, for example, for teaching technology. ¿Listo? Perfecto. Y ahí terminé la frase que me dio el profesor. Vamos a tomarnos 10 minutos, 10 minuticos para escribir alguna cosa basado en lo que yo les conté. ¿De acuerdo? Vamos entonces a comenzar. 15 minutos. You are all invited to participate. Están todos invitados a participar. Entonces, vamos a esperar 10 minuticos o un poco menos tal vez a tener algunas frases allí. Traten de no usar Google Translator. That's bad for you. Listo, vamos entonces. Perdón, no se escucha nada. Hola, es que silencié el micrófono en este momento. Hola, Anastasia, ¿cómo estás? Hola, bien. Disculpa por entrar tarde. No, tranquila, estamos haciendo una actividad. Si quieres, si has ingresado tarde y no conoces la metodología, entonces esperamos un momentico. Bueno, tranquilo. Listo, perfecto. Ok.
I think someone left because they wrote, see you baby there. Yes, certainly. Definitely, yeah. Hablando de la lengua Anastasia. extranjera, sí. Hola, Anastasia, estamos dando estamos completando líneas sobre la metodología CLIL que ya les he contado de manera muy breve, ¿de acuerdo? Entonces ya en un par de minutos vamos a leer algunas y vamos a recapitular lo que hemos estado Bueno. hablando. Tranquila, Bueno, Anastasia. gracias. Vale. Ok, let's check what we have. Revisemos lo que tenemos hasta ahora. Y aquí alguien nos ha escrito, CLIL is useful for connection the students with foreign students to make connections. I would say que, claro, definitivamente es una herramienta muy interesante para, no solamente para conectarlos, sino para inspirarlos a crear ese tipo de conexiones, darles la herramienta de conocer algo de este vocabulario para poderlo utilizar más adelante. CLIL is a teaching strategy, but use other language in the classroom. Definitivamente es una estrategia de enseñanza, como ya les comentaba, es un enfoque y es una metodología y pretende inspirar el aprendizaje de otra lengua o aportar al aprendizaje de otra lengua mediante nuestra clase. CLIL is a good strategy to involve second language in the classroom. Es una gran estrategia para implementarlo, no hay duda de eso. Tenemos aquí uno que acaba de incluir. CLIL promote the use of second language in the teaching process. Promote the use of the second language in the teaching process. Ok, definitivamente, es como ya lo hemos mencionado. Alguien aquí menciona, CLIL is a wonderful platform to connect people with your needs to learn by comics. Creo que comics es comercio exterior, pues definitivamente comercio exterior no hay duda que habrá que utilizar inglés de alguna manera. Y todos ustedes tienen mucha razón en lo que estamos compartiendo definitivamente aquí. Recuerden que son 4 los beneficios de utilizar CLIL. Okay, just let me turn my camera on. Bueno, básicamente uno de los primeros, recuerden que es la mejora en la competencia lingüística, ¿cierto? Es la mejora en la competencia lingüística. También tenemos el mejoramiento del conocimiento de los contenidos propios de la asignatura, que recuerden es el contexto que estamos utilizando. La motivación, el aumento en la motivación. Aprender en otro idioma resulta no solo significativo, sino también que de alguna manera aumenta el input que realmente van a utilizar los estudiantes y también la internacionalización. Como ya lo mencionaba, que la creación de esta cultura, de esta conciencia intercultural, pues es muy valiosa para que nuestros estudiantes se puedan acercar mucho más a las lenguas extranjeras. Bien. Perfecto. Vamos a ver si tenemos otro. CLIL is abstract because plain second language student teacher. It's funny. Okay, well, it's abstract. Yes, in a way it is abstract too. Now, let's see. Este es un ejercicio, el que les acabo de mostrar es un ejercicio que se llama básicamente finishing the sentence y es algo que podemos implementar con nuestros estudiantes. Ok. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es activar el conocimiento previo o repasar
o repasar el que ya tenemos. Sí, Anastasia nos cuenta, for me, my foreign language was Spanish, but you have been living here for a long time, isn't it? Yes, because my native language, because my native language are Russian and Ukrainian. Yeah, so when I came here, what foreign language do you know? I said Spanish, please, only Spanish. Perfecto. Bueno, pero tú también puedes incorporar inglés en tu enseñanza. De hecho, yo fui estudiante tuyo en la UIS hace bastante tiempo, Anastasia. Qué gusto verte aquí. Entonces, esta es la manera en que podemos también recabar lo que los estudiantes ya saben o también apoyarlos en el aprendizaje. Aquí dice thinking skills, la habilidad de pensamiento que estamos explorando en este caso es recalling. Atentos a ese verbo porque recall puede ser traducido como remember también, como recordar, pero los dos verbos son muy diferentes. Aquí vamos a encontrar remember and recall como dos verbos diferentes. Recall es recordar, pero es más la habilidad de recuperar información que ya teníamos, ¿de acuerdo? Y remember es más la habilidad de retener, aunque ambos sean traducidos como remember, como recordar, tienen dos semánticas diferentes. ¿Qué tipos de lenguaje de enfoque lingüístico podemos utilizar? Podemos utilizar el pasado, podemos utilizar el presente en más o menos 10 a 15 minutos en estudiantes que tienen A1 o A1 más, ¿de acuerdo? Eso lo podemos implementar en ese tipo de niveles. Como ya les decía, no necesitamos como docentes contar con un C2, con un C1 para poder llevar pequeños ejercicios como estos que no solamente los inspiran a seguir aprendiendo el idioma, pero también refuerzan un poco el contenido o el contexto que ustedes brindan mediante su materia. Ahora, hay otros tipos de asignaturas que pueden utilizarse aquí. Aquí solo tengo tres, por ejemplo, History, Bolívar, we can say in Spanish, Bolívar is o Bolívar was, ¿cierto? Y podemos completar allí. Podemos pedirle un número particular de oraciones. Entonces es una estrategia muy interesante que podemos aplicar para llevar inglés al aula. Finishing the sentence or finishing the line. Tenemos otro que ustedes ya lo conocen, es un diagrama de Venn muy sencillo. But the idea is learners complete the Venn diagram. Entonces la idea es que ellos lo puedan completar con palabras, con frases, con cosas que ya les hemos compartido previamente o que ellos van a poder generar. ¿Cierto? Podemos utilizar aquí simple present tenses, past tenses, vocabulary, lo que consideren. Y aquí tengo un ejemplo muy sencillo de Muisca and the Arahuaco. ¿Y qué comparten? ¿Qué es único en cada uno y qué comparten? Cosas muy sencillas. Aquí he puesto para nivel A2 o más de A2, ¿de acuerdo? Porque ya una palabra como unique ya no es una palabra que A1 maneje con mucha frecuencia, ¿cierto? O beliefs. Entonces, ya tendríamos que contar con un A2 para un nivel avanzado, de pronto de nuestros estudiantes en los últimos semestres, dado que según las pruebas de estado, la mayoría de nuestros estudiantes son A2, ¿no? ¿Qué otros ejemplos podemos incluir allí? Otros ejemplos de asignaturas. Con certeza, muchas, pero aquí traigo algunas. Por ejemplo, Economic and Business Studies, talking about the needs and the wants. Geography, New York and London. Por ejemplo, Science, Mammals and Reptiles, ¿cierto? En una clase de ciencias veterinarias podríamos incluirlo. History, Middle Ages and Renaissance, podemos incluirlo allí también, ¿de acuerdo? Entonces, es innumerable la aplicación que podemos utilizar de este tipo de estrategias para incluir inglés o la lengua extranjera. Graphic Organizers for Activating, este es otro, Spiderweb, clásico, todo el mundo ha utilizado este tipo de diagramas, pero ¿qué tal si lo hacemos en inglés solo para, digamos, desmembrar vocabulario que los estudiantes conocen y que usted también conoce, porque juntos pueden ir aprendiendo? Aquí tenemos el ejemplo de una clase de una ingeniería. Electricity can be divided in households, everyday words, and academic words. Fridge, TV, PC, chalk, spark, circuit, electron, and battery. Eso es un ejercicio que podemos hacer para, digamos, generar conocimiento antes de iniciar nuestra clase o posterior, ¿de acuerdo? También tenemos Geography,
es un ejemplo, ¿no? Rivers, features, inhabitant, names, processes, y maths he incluido aquí. Remembering, ordering, and classifying. Estas son, digamos, los procesos mentales o las habilidades de pensamiento que estaríamos utilizando aquí y solamente vocabulario. Entonces, si usted no se siente muy amistoso con la gramática, podemos utilizar solamente vocabulario. Y el vocabulario de su asignatura en inglés es algo que usted con certeza ya conoce. Ahora, ¿qué habilidades estoy desarrollando en nuestros estudiantes aquí? Speaking and writing. Claro, ellos van a tener que escribirla y luego pronunciarla. ¿De acuerdo? Y el nivel es también un nivel muy bajo, A1 o superior. Y podemos incluirlo allí, sin duda. Esta es, reitero, una gran invitación a que por poco que nuestros estudiantes sepan, podemos empezar a inspirarlos a utilizar inglés. Guessing the lesson. Guessing the lesson. Este demanda un poco más de conocimiento. Learners get what the lesson is going to be about from a set of clues on the board. Entonces, vamos a darles una serie de palabras que previamente hemos preparado. Esto demanda un poco más de trabajo nuestro, por supuesto. También solamente vocabulario, no estamos incluyendo gramática de ningún tipo aquí. Y vamos a desarrollar speaking, porque les vamos a enseñar cómo se pronuncia esta palabra que ustedes, por supuesto, ya conocen. Sí recomiendo que sea con estudiantes de semestres altos, donde ya podamos contar con, digamos, una conciencia diferente respecto al inglés y su ortografía. Aquí, por ejemplo, tenemos trigger point, reciprocal inhibition, muscle fever, muscle imbalance. ¿De qué asignatura cree que es? ¿Alguna idea? ¿No? Es de ciencias de la salud. Definitivamente por ahí vamos, es de ciencias de la salud, es más como de physical therapy. O de fisioterapia, habla de Exactamente. las fibras musculares, Exacto. de Es de la... fisioterapia. Ajá. Es de una clase de fisioterapia, por supuesto en inglés. Aquí tenemos, miren, hay otro ejemplo para physical therapy, sports medicine. Entonces, con este tema les podemos decir a los estudiantes, hey, ¿qué crees que van a tratar el tema hoy? Vamos a construir, vamos a ponerles números, vamos a numerarlas, vamos a darle un orden, ¿de acuerdo? También podemos usarlo en clases de tecnología, entre muchos, ¿no? Like use and misuse of data. And possible words could be data protection, verification, security, barcodes. Definitivamente, el tema aquí es el uso de la información, ¿de acuerdo? Es solo un ejemplo. Vamos a ver uno más, que se llama el KWL Grid. Esta es una estrategia que se ha utilizado muchísimo en español, pero nosotros la podemos llevar a inglés en una clase que tengamos con un nivel de estudiantes en últimos semestres, tal vez, porque ya exige un poquito más, exige un B1. Este tipo de actividades se llama Learners Write Notes about what they know, what they want to know, and what they have learned. Y luego se va a compartir. En esta vamos a practicar writing and speaking y obviamente vamos a activar el conocimiento previo que estos estudiantes tienen y eso va a favorecer el desarrollo de la clase. ¿De acuerdo? Y va a causar bastante motivación, se los aseguro, que muchos estudiantes hoy tienen muy buen nivel de inglés y pueden, digamos, aportar muchísimo iniciando con una actividad de estas. Vamos a hablar de algo muy sencillo antes de continuar. And it is planning and implementing a CLIL lesson. Como ya les he dicho varias veces, no tiene que ser una clase completa. Puede ser en realidad una pequeña actividad, un fragmento de una actividad. ¿De acuerdo? Content Language Integrated Learning. Entonces aquí, como vemos a Shakespeare, la lengua inglesa definitivamente con las demás asignaturas. The steps in planning a clear lesson are clear. Entonces hay que tener, perdónenme, mucho cuidado al momento de implementar o de planear una clase de estas, pero en términos de los temas. Lo primero que debemos hacer es identificar los objetivos lingüísticos y de contenidos de la lección. Elegir cuál es el material, el tema más relevante. Realmente hay temas, como ustedes saben, que pertenecen a otro, que es un subtema.
Empecemos con los principales. Si tenemos un grupo de vocabulario, podemos implementar algunas de las que vimos como el de Cloud Word. Ese es algo que podemos implementar allí. Luego debemos determinar cómo se van a integrar. ¿Cuál es la relación que le voy a dar a estas palabras respecto al contenido que intento impartir? ¿De acuerdo? Y vamos a decidir también, muy importante, cómo evaluar el aprendizaje de los objetivos lingüísticos que me he propuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo evaluar esto? Ya también les voy a contar. Techniques for implementing CLIL. Podemos utilizar, como ya les conté, graphic organizers. ¿Por qué no les mostré más? Porque son innumerables, ¿de acuerdo? Ustedes ya conocen muchos y seguramente los han utilizado. Podemos utilizar organizadores gráficos para apoyar la comprensión del contenido y el lenguaje basado solamente en palabras, no más, ¿de acuerdo? Podemos utilizar ejemplos de la vida real, materiales auténticos que generalmente nuestras materias ya le aportan material muy auténtico al uso del inglés en este caso. Y hacer una diferencia en la enseñanza para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Recordemos que no todos pueden tener el mismo nivel, así que ya debíamos implementar estrategias como grouping, agruparlos o, digamos, la exposición de aquel que tiene mayor habilidad en el idioma. Ante eso, les puedo colaborar. Ustedes me preguntan quién tiene de estos estudiantes la mejor nota en inglés y con gusto les puedo colaborar. Ahora, la evaluación de estas actividades, de estas lecciones, eh, digamos, muy coherente a lo que ya les comenté. Lo primero es evaluar la comprensión de los estudiantes. Si entendemos que Middle Ages es edad media, definitivamente estamos de acuerdo con eso. Es básicamente, ese sería el primer elemento. Revisar que hayan trabajado, revisar que el estudiante haya proporcionado, digamos, algún pequeño aporte, alguna palabra a esta actividad. Evaluar, digamos, utilizar, perdón, los datos recogidos con fines de mejorar esta actividad para próximas oportunidades. Eso en realidad es muy importante porque no se trata de implementarlo una vez, sino de mejorar continuamente esta técnica. Bien, vamos ahora a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a pensar en un tema que estemos enseñando estos días o que vayamos a enseñar. Quiero que piensen cuál es el tema que ustedes consideran crucial, por ejemplo, o muy relevante. Y vamos a tomarnos 15 minutos para planear una actividad que involucre CLIL, una actividad sencilla. ¿De acuerdo? Vamos a escoger el tema, vamos a escoger el contenido. Como ya les dije, tiene que ser algo muy, muy pequeño, porque no nos va a alcanzar el tiempo para compartir algunas de las que ustedes tengan. Vamos a determinar cómo el contenido va a estar integrado con el idioma y vamos a decidir cómo evaluarlo. Vamos a decidir cómo evaluarlo. En eso ustedes son maestros porque han enseñado por mucho tiempo. Y luego vamos a compartir el plan o vamos a compartir la actividad. No vamos a realizar la clase, sino vamos a compartir de qué se trata. Y si tienen alguna idea respecto a vocabulario en inglés o a gramática, me pueden preguntar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomarnos 15 minutos y después yo voy a llamar aquí a un par en la lista y ustedes nos van a contar cuál tema y cómo podría llevarlo a clase mediante esta digamos, metodología y con lo muy poco que les he contado hoy, que es realmente la punta del iceberg de este enfoque y metodología. Entonces vamos a pensar, vamos a tomarnos 15 minutos a partir de este momento y luego vamos a compartirlo.
Ok, recuerden que en 5 minutos vamos a compartir, 5 a 10 minutos vamos a compartir este pequeño plan, esta pequeña actividad que ustedes van a implementar utilizando de alguna manera la lengua inglesa o las estrategias de CLIL que he compartido con ustedes hoy. Vamos a comenzar con los que quieran hacerlo en inglés, ¿de acuerdo?
Ok, vamos a escuchar a algunos de ustedes, los primeros voluntariamente, y si alguien quiere hacerlo en inglés, okay, you're welcome. You can begin now. What's the idea you have for presenting this lesson in English or this activity? ¿Alguno se atreve en inglés? No. Ok, vamos entonces a escoger algunos de ustedes que lo quieran hacer. Aura. So, Aura, okay, for sure you're talking in English, right? No, iba a preguntar, profe, que si podía. Dime. No, todo en inglés. No, yo iba pues a preguntarte un poquito a ver lo que yo pensé, Sí, vale. Comencemos entonces. pero en Spanish. Okay, no problem. Ok, thanks. Entonces, a ver, me gustó la que usted hizo sobre guessing the lesson. Guessing the lesson. Okay. Ajá. Okay. Entonces, las palabras bueno, primero lo que usted planteaba era el objetivo, ¿cierto? ¿Vamos con quién? ¿Con Cristian? Sí, señora. Continúa. El objeto y el objetivo. Entonces, el objeto de estudio sería, en mi caso, para la materia que yo enseño, es Collective Commercial Society, porque yo enseño sociedades comerciales, mercantiles, pero quería una específica. Y el objetivo, como es acercarse a esa clase, pues sería introducir o hacer una introducción o un acercamiento a las sociedades colectivas. Es Okay. como muy simple, pero eso se podría construir un poquito con más profundidad. Entonces, el topic, Perfecto. ¿Y qué tipo de palabras incluirías allí? aquí las palabras. Bueno, el contenido y el lenguaje se integrarán a través de vocabulario y su conexión con el inglés sirve para llegar al contenido de una sociedad de lo que es la sociedad comercial, pero un poquito más amplia, no solo de Colombia. Digamos, como que darle ese matiz. Entonces, limited responsibility, Okay. una responsabilidad limitada, commercial company, partners. Yo aquí me refiero a los socios, no Sí, de partner, sino el socio comercial, que así se puede llaman. ser Así se llaman definitivamente. Partners. Yeah. Okay. familiar relation, porque ellos, los socios tienen una relación muy íntima, no es el dinero solamente lo que los une, sino otro tipo de relación. Por eso puse como familiar relation. Joint liability, porque es una responsabilidad conjunta, digamos, Okay. y solamente esas puse. 4 son Pues, suficientes, creo. Perfecto. sí, Claro que sí, puse claro como que sí. sí. ¿Y cómo planearías evaluarlas? O sea, ¿compartirías esto empezando tu clase? Sí, ¿Esperarías que ellos te digan de qué se va a tratar, que hagan ese guessing? ¿Y cómo evaluarías tú qué han aprendido esas palabras? pues ahí iba. Puse evaluación, pero lo haría al inicio porque son como 7 tipos de sociedades que yo tengo que ver. Perfecto. Entonces, esta es la Yo te primera. recomendaría traerlas nuevamente al final, esas palabras que Ok, les has claro. compartido y que les has, digamos, dicho, sí, tienes razón, esa es el tema que vamos a ver, y las volvería a traer al final con alguna actividad sencilla, lúdica, como un Scrabble Words, que son las palabras, las Ok. letras desordenadas, como para que Ajá. intenten recordarlo. Eso sería una buena manera de evaluarlo, de evaluar el conocimiento que han adquirido de esas 4 palabras o expresiones. Aura, fantástico. Muchísimas gracias. No, a usted. Gracias. Tenía más a alguien aquí con el micrófono abierto, de apellido Hurtado, Manuela González Hurtado. Hola, Manuela. ¿Cómo estás? Manuela. Bueno, Anastasia está ahí. Hola, profe. Hola. Bueno, So yo en mi tell caso, me how would you use it? yes, but at first on
Spanish. Bueno, en español. En English. Ujú. En español. Pues yo he pensado en, como digamos, lo mío es la antropología, he pensado, por ejemplo, en la clase sobre la evolución humana. Y por supuesto sería bueno tener una buena cartelera con la presentación de las principales especies humanas y en este caso cuáles serían los términos principales para que la clase no se tornara aburrida. Por ejemplo, human evolution, human species, physical characteristics, settlement areas, and main achievements. Es decir, la evolución humana, principales especies humanas, características físicas, áreas de hábitat, de población y principales logros de cada especie. Así por lo general yo organizo la clase y en inglés, por supuesto, estos serían palabras claves. Human, evolution, species, characteristic, settlements, areas, and main achievements. Perfecto, Anastasia. ¿Y cómo lo has implementado de esa manera anteriormente? Anteriormente siempre con diapositivas y con las imágenes para que la gente no solo escuche, sino que vea cada especie humana y no simplemente un cráneo, un hueso, sino mostrar este personaje en acción. Okay. Por ejemplo, si pero al principio simplemente va a tallar la roca, al final va a crear obra de arte, una pintura rupestre. Fantástico. ¿Y cómo lo evalúas? ¿Cómo evalúas que ellos recuerdan estas palabras claves que Lo evalúo más que todo si los muchachos recuerdan la secuencia, que no me coloquen, por ejemplo, al Homo sapiens por delante de Australopithecus, diría yo. Ok, pero las palabras en inglés como tales, las que has intentado incluir, no las evalúas. Sí, como tales no, yo prefiero que el inglés en este caso sería como, yo diría más bien como una pista, como una consulta, porque como se sabe la literatura en antropología en inglés está mucho más, más desarrollada, más que todo el National Geographic, aunque últimamente también sí ya aparece también buenos artículos en español, pero más bien como pistas de consulta y no como parámetros para evaluar. Ok, perfecto, Anastasia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es muy similar a lo que nos comentó nuestra compañera anterior, Aurea, que es like the cloud words. Déjeme ir un momento quiero aquí. aportar algo. Yo quiero aportar algo. She says, yes, you were sending me points in the chat. En Spanish, por fin. Estabas colocándome puntos en el chat. Dime. Bueno, nosotros manejamos desde Valledupar. Yo estoy en el área de infectología con los chicos de medicina. Nosotros de hecho tenemos algo, una actividad entre universidades, perdón. Sí. Que son unos casos clínicos que se dan al final de la asignatura. Entonces yo con los chicos trabajo que en cada tema ellos hacen un glosario de términos de todo lo que vamos viendo. Ellos ya en el último módulo eligen un caso clínico el cual van a exponer en segunda lengua, en inglés, y a donde yo les califico todos esos términos que han venido durante todos los temas, pues aprendiendo. Entonces ahí aprenden tanto en la escritura como pues en pronunciamiento y pues hay un poco más, van como que cogiéndole gustico una segunda lengua, sabiendo la importancia que tiene ahora, hoy en día. Claro, porque tiene un propósito, se sienten un poco más cercanos. Hoy en día, por ejemplo, los que son de medicina, todo lo que se entra todo es artículos, todo lo de medicamentos, la mayoría viene en segunda lengua, en inglés, entonces como motivarles a que ya es hora, ya es una necesidad, ya ni siquiera es gusto. Perfecto, perfecto. Es precisamente una de las cosas importantes de esta metodología que se puede rescatar, es que en una clase de inglés normal, muchas veces las personas no participan, los temas son incipientes, son vacíos, no tienen muchísimo de qué decir y hay personas que por naturaleza hablan muy poco, pero cuando le damos un contenido, un contexto, digamos que no hay manera de que el estudiante pueda decir, no, pero es que yo no sé de ese tema, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ayudarnos muchísimo también, es una manera de evitar esta situación de que los estudiantes no quieran utilizarlo porque ya tienen que decir. Quiero escuchar a otra persona
me gustaría escuchar a alguien más que de pronto haya implementado algo diferente a Guessing the Lesson o simplemente palabras sueltas. Alguien que haya querido incluir otro tipo de estrategia, puede ser propia, que ya haya utilizado. Is there anyone? No, Anastasia ya participó. Lisette estaba por ahí con el micrófono abierto. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo, cuando estuve en un programa vinculada, organizaba videos que ellos fueran de la parte técnica, ¿no? Muy fácil para que ellos vieran, escucharan, y a partir de allí hacíamos un glosario inglés-español, ¿sí? La forma de evaluar esto era que ellos construyeran un caso clínico en inglés con las palabras ya vistas. ¿Mm? Ah, ok. Muy semejante al anterior. Construir un glosario y poderlo utilizar después en una presentación, en un caso clínico. Okay. Es muy interesante. ¿Y evalúan ustedes solamente, digamos, la parte oral? No, todo porque cuando hacíamos el glosario también les organizaba la parte visual, que recortaran, hicieran gráficos acerca de ello, ¿sí? Todo Bueno, el contexto. es sin duda CLIL, pero en una versión mucho más avanzada cuando ya se tiene que dar una exposición completa y se evalúan todos los aspectos. Fantástico, Lisette, muchas gracias. Marjorie tiene la manito allí levantada. Marjorie, te escuchamos. Marjorie. Aló. Hola, Marjorie. Bueno, creo que Marjorie tiene algún inconveniente con el micrófono, no lo sé. Marjorie. I think yes. Hola. Mecánica de pues, ingeniería industrial. Y mirando los demás colocaste en un tema específico sobre courses. En cuenta precisamente para ellos se pone términos y agregas, pero menos Marjorie, te estoy escuchando, no sé si soy solamente yo, pero te estoy escuchando con bastante interferencia. Sí, con entrecortados, yo ya le estaba escribiendo por el chat. Bueno, Sí, mientras yo Marjorie... también, yo pensé que era mi señal que fallaba. Mientras Marjorie soluciona el inconveniente de la conexión, vamos a escuchar a alguien más. Erika Estefanía. Tenemos a Erika Estefanía. Hola, Erika, buenos días. Erika no está disponible en este momento. Vamos a ver si hay alguien más que se anime. Bueno, Hola. buenos días. Hola, Harold. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, yo tengo una experiencia que comparto con los estudiantes y es que yo a ellos les comparto un documento en inglés, un artículo. Yo soy profesor de matemáticas, de cálculo. Entonces siempre les comparto un documento en inglés para que ellos me hagan un resumen, hagan la traducción, hagan un resumen y se trate la temática misma de la que estamos estudiando en los cursos de matemáticas. Por ejemplo, les comparto, por decir algo, de ecuaciones diferenciales, algún artículo, por ejemplo, este artículo de Application of Sphere Ordering Differential Equation in Electrical Circuits. Entonces, los términos básicos, este es un inglés más que todo técnico y ellos lo perciben más fácilmente, pero siempre motivándolos e incentivándolos en ese sentido para que ellos se apropien de esa segunda lengua, porque en ingeniería existe mucha información en inglés. De acuerdo. Harold, ¿y has intentado, digamos, implementar una estrategia diferente al resumen en la cual tú puedas garantizar que se nos queden al menos palabras? Porque que se nos quede un resumen completo, digamos, puede ser un poco exigente. ¿Has intentado alguna otra estrategia? Bueno, yo como he participado también en cursos de formación, con ellos hasta les he hecho algunas sesiones en inglés.
pero Ajá. no tiene toda esa fluidez. He intentado y también en la misma clase les digo algunos términos en inglés, los saludo en inglés y Muy así. bien. O sea, para que ellos se motiven y les hago el énfasis en que es muy importante que tengan esa competencia adicional, que es un factor diferenciador para su desempeño profesional. Sí, definitivamente en la última conferencia o los últimos resultados que nos compartió Analítica Académica, logró demostrarse que el inglés es un factor de protección a medida que los estudiantes avanzan en sus carreras. Y nosotros tenemos la posibilidad de brindarles, digamos, una práctica muy sencilla, pero muy significativa en términos de lo que ellos están estudiando y para lo que se están preparando. Yo te invitaría, Harold, a que este artículo adicional a la valiosa actividad que tú ya implementas, hicieras este tipo de actividades. Entonces, tomaras palabras o extrayeran de allí las palabras más importantes que tú pudieras evaluar, nombres técnicos de, digamos, elementos o procesos en esto que tú instruyes para que se nos quede un poquitico allí y que ellos puedan decir, uy, de inglés se me quedaron estas 3 palabras. Créanme que como profesor de idiomas, una de las cosas más valiosas que yo puedo, digamos, mencionar es el aprendizaje del vocabulario. La gramática es algo que podemos aprender, pero el vocabulario es fundamental porque sin él la gramática no tiene mucho valor. Luis. Listo. Harold, muchísimas gracias por tu participación y ten en cuenta esto que te recomiendo y continúa por favor con esa bella práctica de hacerles leer un artículo en inglés. Eso los, digamos, motiva muchísimo. Patricia Perduz nos comenta aquí en el chat que utilizar word puzzles, eso funciona muchísimo. Para estas actividades que ustedes han mencionado, un word puzzle vendría de maravilla porque les va a ayudar a recordar las palabras. Recuerden que nuestra formación, que la formación que podemos brindar a ellos en términos de una lengua general no es más que semántica, pues ustedes tienen que ocuparse de temas diferentes. Quisiera escuchar a Luis Armando, que había encendido el micrófono y de repente Luis Armando Bautista estaba allí con el micrófono encendido y tal vez quería compartirnos algo. Luis Armando, buenos días. Bueno, parece que fue más bien un accidente tener el micrófono abierto, pero le voy a preguntar más a alguien aquí. Viviana Hernández. Hola, Viviana. Buenos días. ¿Cuál es ese tema en el que vas a implementar inglés y cómo lo vas a implementar? Creo que Viviana tampoco estaba preparada para la pregunta. Vamos a hacerle una pregunta a otro por aquí. María Tavares. Hola, María Tavares, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. María, what is that topic? ¿Cuál es ese tema en el que planeas implementar al menos esa actividad que nos va a dejar 3, 5 palabras, 5 frases? I planned activity in the course for you, teacher, CEUDES. Ah, ok. Es decir, yo quiero implementarlos a No, te través de entendí perfectamente, no te preocupes. Ah, bueno, ok. Perfecto, gracias. ¿Quieres implementarla en CVUDES? Me dices. Sí, sí, ¿Cuál sí. sería esa actividad y cómo la vas a evaluar? Pues a ver, a mí me gustaría implementar como Duolingo. Duolingo específicamente como con un vocabulario muy técnico. O sea, tú quieres copiar esa metodología. Exactamente, sí. Pero pues obviamente como me parece muy importante lo que usted está diciendo, mi doc, porque con 6, con 7 palabras que uno aprenda en cada curso, en cada clase, es excelente porque yo sé que eso como que va moviéndole el piso a los estudiantes, eso va, mejor dicho, eso va calando en ellos, como decimos nosotros. Entonces, ellos que se vayan en cada clase con 5, en cuanto a vocabulary, que se vayan con 5 o 6 palabras, me parece excelente. Es muchísimo mejor que no implementar, digamos, nada en inglés
o es muchísimo mejor que de pronto decirles, vamos a leer estos 3 artículos que son en inglés, porque puede parecer, digamos, abrumador? Claro, esas actividades son fantásticas, hacerles leer un artículo, esforzarlos, pero que de ese artículo nos queden palabras técnicas, palabras muy importantes que de alguna manera llevan al estudiante a crear más conciencia de lo que está aprendiendo en otro idioma. María, muchísimas gracias. Entonces, vas a implementar algo tipo Duolingo con el vocabulario. Y me parece muy importante que usted me hace caer en la cuenta, es un artículo, por ejemplo, se propone un solo artículo y con ese artículo como mirar qué palabras clave son, pero en inglés. Me parece muy interesante. Y que se queden las palabras claves con nosotros. Y que no pase, tuve que leer un artículo en inglés. No, leí el artículo en inglés y recuerdo 5 palabras muy importantes sobre las cuales gira mi profesión, mi especialización, mi maestría. Bien, voy a escuchar a una persona más, les voy a hacer una recomendación y vamos entonces llegando ya al final para que no se nos vuelva, digamos, monótono y aprovechen el tiempo esta mañana para preparar esas clases de CLIL que van a implementar en los próximos días. Tengo aquí a Oscar David Sierra. Hola, Oscar, buenos días. Hola, Oscar. So I'm back in the pandemic. Estoy de vuelta en la pandemia. Otra persona, vamos a preguntar aquí, ya que no hay muchos voluntarios. María Fernanda Vaca. Hola, María. María Fernanda, buenos días. There are much silence. Sí, there are a lot of silence today. Yo sé, quiero contarles algo. Lorraine, pero antes de escuchar a Lorraine, quiero contarles algo. No le tengan miedo al inglés, mis profes. No le corran. Ya les decía yo, hola Lorraine, ya te vimos allí, ¿cómo estás? No le teman al inglés porque realmente tarde o temprano tenemos que encontrarnos a ese inglés. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen una confianza en su competencia mucho más alta que otros, pero si no la tienen, tranquilos, van con calma, no teman pronunciar con errores, porque como ya les decía, no somos nativos del inglés. Y la buena noticia es que el 80% de personas en el mundo que hablan inglés no son nativos. No nacieron hablando el idioma. Así que eso nos da también, digamos, algo de confianza, poder decir la palabra con errores. Nuestros estudiantes entenderán que no somos profesores de inglés, sino de otra materia. ¿De acuerdo? Y como ya les decía, intentemos hacerlo. Bueno, sí, Anastasia es la única colega que creo que no es nativa del español, pero ya tiene un muy buen español, la verdad. Exactamente, no soy nativa del español y hasta ahora la primera pregunta siempre con los estudiantes. Hola, profe, ¿de dónde es usted? ¿Cuánto tiempo tiene en Colombia? 25 años. Y primera reacción, uy, ¿por qué todavía habla tan mal el español? No, a mí me parece que está muy bien el español. Pero no, pero para los estudiantes eso también en la evaluación docente siempre saqué con ella la mala nota porque no entiendo nada de su español. Eso me parece una excusa bastante Sí, esa es la excusa de siempre de los muchachos desde hace 20 años. Bueno, Lorraine. Aura. No, Aura, profe, que es cierto, es interesante lo que usted señalaba de que desde luego a veces teme uno pues a la mala pronunciación y finalmente no termina pronunciando y por miedo pues a hacerlo mal, pero desde luego lo que usted decía, pues no somos nativos y cuando uno oye a una persona de no habla inglesa, pero le entiende, que es lo importante. Voy a
Voy a hacer una pausa, pasa te voy a interrumpir, qué pena, antes de que se me olvide, y con muchas disculpas, les voy a contar algo que pasó con un profesor de la UDES en inglés. Tenía que evaluarlos para un asunto de movilidad y la profe llegó a mi salón, a mi oficina, a presentar su evaluación y allí habían unos estudiantes que son auxiliares nuestros. Ella se sintió muy, muy avergonzada de usar su inglés. Sin embargo, hizo su entrevista, obtuvo, creo que fue B1, no recuerdo, pero al salir los chicos no sintieron, digamos, ninguna razón para reírse de ella, simplemente observaron, la profe habla muy bien inglés. Y yo, sí, habla muy bien, pero tenía miedo de hablar. Entonces, ustedes ya han estudiado muchísimas veces inglés porque tienen posgrados y demás, así que hay que intentarlo, hay que intentarlo. Ahora sí quiero escuchar a Marjorie porque la ha interrumpido y no la ha dejado hablar. Marjorie, ya para terminar, te escuchamos. Muchísimas gracias. Marjorie se nos fue. Lorraine, perdón. Lorraine. Hola, profe. Hola, Lorraine, ¿cómo estás? Fine, thank you. Voy a aplicarle al español porque no tengo el dominio. Como dice usted, me he arriesgado un poco a pronunciar términos en inglés en la clase. Normalmente al inicio creo un glosario, lo creo yo, con sus respectivos significados, todo en inglés, y lo dispongo para que en cada unidad de los contenidos temáticos del curso que dicto, los estudiantes vayan utilizando esas palabras claves o esas palabras que están en el glosario en el desarrollo de la clase. Las incorporo en la presentación de diapositivas o en material que les vaya a entregar, trato de incorporarles esa terminología. Trato también de pronunciarla, me he arriesgado durante la clase a hacer ejercicios de pronunciación con ellos y hago actividades semanales en donde les evalúo más que todo la escritura, porque me cuesta un poco evaluarles la pronunciación porque a veces ni yo misma sé si ellos están pronunciando correctamente. Trato lo posible de utilizar aplicaciones que me hagan el audio a ver cómo se pronuncia y les corrijo hasta donde yo puedo en la clase. Pero en procesos de evaluación casi siempre hago, por ejemplo, sopas de letras, crucigramas con esos términos para que ellos lo vayan interiorizando y creo que la repetición en cada clase de los mismos términos va haciendo que ellos memoricen mejor el vocabulario. Pues fantástico, lo estás haciendo, incluso estás evaluando porque estás utilizando word puzzles, que son sopas de letras. Esto, digamos que causa la recordación del vocabulario, del léxico, y con certeza que estás aportando muchísimo digamos, al enriquecimiento profesional de los estudiantes porque están aprendiendo no solo en español, sino en otro idioma lo que deberían saber. Me parece genial. Dime. Que yo tengo, pues quería como contarles así en 2 minutos una experiencia. Lo que usted decía ahora, yo creo que son los temores que uno tiene a que en el entorno se burlen de uno cuando uno está hablando en inglés, cuando uno expresa lo que siente, y yo creo que es la única manera de uno identificarse muchísimo con el inglés. Yo tuve la experiencia que cuando fui a Estados Unidos, yo me defendí bien en inglés, pero más se defendió mi hijo, que es un joven, y perfectamente en todos los centros comerciales, en todas partes donde estuvimos, perfecto, pero llegó aquí y yo le decía, afine todo ese idioma y trate de hablar donde estemos y con quien estés el idioma. Mentiras, ahí se bloqueó todo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. La confianza. ¿Saben quiénes se ríen de la pronunciación de uno cuando intenta hablar inglés? Pues los que no saben, porque las personas que realmente saben el idioma comprenden que es alguien que está aprendiendo y que todos somos aprendices en algún momento. Entonces, si a alguien le parece gracioso, no pasa nada, creo yo. Finalmente, quiero compartirles la bibliografía en la que van a encontrar muchísimos más elementos y estrategias, porque como ya les decía, son innumerables las estrategias que podemos utilizar para mejorar digamos, la inclusión de del inglés en nuestros contenidos. Quiero recordarles y quiero reiterar que no tienen que ser C1, que no tiene que ser
un artículo, aunque si lo hacen me parece hermoso, fantástico que lo estén intentando. Fernanda nos decía que ella colocaba videos en inglés. Me parece perfecto. Si los puedes acompañar con subtítulos en inglés también, será muchísimo mejor y más enriquecedor. Todas estas actividades pueden no ser precisamente de CLIL, pero van a aportar a esa conciencia intercultural que el estudiante como futuro profesional debe desarrollar. Les comento rápidamente, este libro se llama CLIL Activities. En este libro van a encontrar, digamos, cómo crear los ejercicios, no solamente cómo crearlos, sino también van a describir allí cuál es el proceso, cuál es el resultado y cómo evaluarlo. Entonces, atentos porque es un libro muy bueno. No puedo decirles en dónde conseguirlo, pero bueno, ustedes saben que hoy en día hay bastantes recursos para poder acceder a la información. También está The CLIL Resource Pack. Este libro está enfocado, por cierto, están compartiendo la lista de asistencia. Ya la han compartido por el chat. El segundo libro, que se llama The CLIL Resource Pack, es un libro que ya viene con actividades hechas, muy orientado hacia la educación infantil. Así que yo sé que muchos de ustedes enseñan niños también, enseñan jóvenes en colegios, así que puede resultar muy útil. Está muy orientado hacia las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero el primer libro entrega simplemente la plantilla y dice, adáptelo como quiera, pero evalúelo de esta manera. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenga alguna otra inquietud respecto a lo que he intentado compartirles hoy. No hay inquietudes. La inquietud es firmar la lista de asistencia ahora y, por supuesto, el formato de evaluación que nos han compartido. Ludi, muchas gracias por tu respuesta. Les invito a todos a que utilicen inglés en sus clases, a que continúen también con su formación personal. Recuerden que cualquier cosa que lleguen a necesitar de inglés en la universidad, eres tú, Freddy, I discovered you. Estoy a su disposición. Mi nombre es Omar Mogollón, director del Centro de Idiomas, y ha sido un placer acompañarlos hoy y contarles algo muy sencillo, pero de verdad que es muy, muy útil. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Feliz día. Muchas Thank you. bendiciones. Have a good day. Muchísimas gracias, profesor. Большое спасибо. En ruso. Anastasia, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Дякую en ucraniano. Sí. Perfecto. Anastasia, aún conservo el libro que me regalaste siendo un estudiante, El hombre de las flores. Hay una tercera edición de este libro, muy bonita. Perfecto. Con educar. Me imagino. Muchísimas gracias, Anastasia. Sí. Que todos estén muy bien. Liseth, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti también. Nos disculpan que Ángela y yo nos desconectamos por un momento, pero hubo una caída de internet aquí en el campus. ¿Sí? En el chat están los links para enlazarnos y organizar lo que es el registro de asistencia y la retroalimentación de esta charla. Muchísimas gracias a todos y bueno, esperamos volver a contar con su presencia, con estas estrategias buenas. El próximo taller, ya se lo mencioné a Ángela, vamos a hacer un conversatorio de inglés. Vamos a hacer conversatorios de inglés para quienes sientan que tienen una competencia y quieren practicar. Vamos digamos, a empezar a implementar como esta práctica mucho más útil y también bastante enriquecedora. Ok, muchísimas gracias. Buenos días, una pregunta. Sí. ¿Esos textos se ubican aquí en la UDES o por aparte uno los tiene que conseguir por aparte? Bueno, como ya les decía, no tengo en este momento, digamos, acceso físico a estos libros. Estos libros me los ha compartido otro docente que también trabaja con el área de lenguas en medios digitales. Yo creería que se pueden, digamos, conseguir acceder a cierta parte de esa información. Como ya les decía, Internet es bastante amplio, pero con certeza si tienen la posibilidad de comprarlo físico. Que ha tenido Ay, porque está muy groserito hoy. Bueno, que tengan entonces un buen resto de día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Thank you.
Very good. Thank you very much. Большое спасибо, дякую, en todos los idiomas. Perfecto, gracias, Anastasia.